La realización de este video ha sido basada en la lectura del libro Thinking About Feeling. A continuación, un breve análisis de los capítulos 13 y 14. Para comenzar, el capítulo 13 tenemos que hacer un desglose del mismo en 4 puntos principales que enunciaré a continuación: emociones humanas, estados mentales, voluntad y deseo humano, trascendencia. Bueno, emociones humanas. Comencemos por explicar el concepto de emoción. Quizás a simple vista sea una idea muy sencilla de entender, pero puede resultar más compleja de lo que parece. Definamos una emoción como una manifestación física de un sentimiento, considerando, según el autor, solo 6 emociones principales, las cuales son sorpresa, ira, miedo, disgusto, deleite y estrés. Las emociones se tienden a expresar de una manera similar en todas las especies del reino animal. Por lo tanto, de aquí nace la rama del conocimiento denominada etología. Esta consiste en el estudio científico del comportamiento animal y humano basado en las expresiones de los mismos. Aquí tenemos un ejemplo bastante particular, en el cual podemos evidenciar las posturas y gestos de los machos siendo ultrajados ante su homólogo femenino, sin importar la diferencia de especie. Debido a que estos patrones se estandarizan mediante diferentes proporciones y gestos, en la actualidad es posible crear categorizadores de emociones humanas. En cierta medida, dichos categorizadores también se aplican para determinar si un sujeto en cuestión miente a la hora de un interrogatorio. La utilidad de dichos clasificadores es inmensa, puesto que brindan ventajas como el mejoramiento de la calidad de ciertos servicios, predicción de decisiones, entre muchas otras. Un futuro donde los ordenadores sepan adaptarse a nuestros estados de ánimo no está muy lejos y llegará mayormente con una revolución a los sistemas de atención al usuario. Ahora pasaremos a explicar el concepto de metaemoción, el cual resulta como una extensión del concepto original, pero teniendo como característica principal que éstas no tienen una manifestación física estandarizada en el sujeto, e incluso pueden no tener nada que ver con la expresión reflejada en el momento. A continuación tenemos algunos ejemplos de metaemociones. Es posible que ustedes se identifiquen con estos. Por ejemplo, el orgullo es un gran exponente de este tipo de metaemociones, pues todos llegamos a comprender su significado. El sentimiento puede llegar a ser similar, sin embargo la expresión de este depende de cada individuo. Otros ejemplos de metaemociones son la culpa, el resentimiento, la perseverancia, la amabilidad y la humildad. Cabe aclarar que estas metaemociones no se deben confundir con los estados mentales. Haciendo un pequeño paréntesis, tenemos un dato curioso para ofrecerles. El budismo, como religión y estilo de vida, ofrece una serie de acciones para contrarrestar las emociones negativas. Pasaremos ahora a abordar el concepto de estado mental. ¿Pero qué es un estado mental? Para comenzar, apreciemos el video a continuación y pensemos por un momento en lo que éste trae a la mente. ¿Tu estado mental ha cambiado? ¿Te sientes más relajado? ¿Las sensaciones internas en ti son diferentes a las que sentías un minuto atrás? Ahora que lo has experimentado, un estado mental se define como una predisposición de nuestra reacción frente a las situaciones. Desde la óptica del psicoanálisis, estas se definen como nuestros humores. Un ejemplo de concepto se evidencia en la siguiente situación. Imagina, por ejemplo, que un ladrón está a punto de robarte. Dependiendo de tu estado mental, puedes bien sea huir, contraatacar o simplemente no reaccionar. A pesar de que la emoción sea la misma, el resultado es distinto. Otro ejemplo es cuando recibimos una mala noticia y dependiendo de cómo nos encontremos en ese momento, podemos reaccionar de múltiples maneras, bien sea demostrando tristeza, odio, enfado e incluso hasta alegría. Ahora definiremos el concepto de personalidad como el conjunto más recurrente de estados mentales en un individuo. En otras palabras,
en nuestras actitudes más comunes. Definamos ahora la voluntad y el deseo humano. ¿Qué es la voluntad? Podemos definir la voluntad como el objetivo interno de un individuo por cumplir una tarea en específico o alcanzar un estado. Tengamos en cuenta que la voluntad no es única ni eterna, por el contrario es múltiple, es decir, pueden ser varias y asimismo estas cambian con el tiempo y dependen del contexto de la situación. La voluntad y el deseo lo podemos ver como los objetivos a largo plazo que expresan múltiples emociones y pasan por varios estados mentales. Un ejemplo de esto es la búsqueda de la redención y el perdón, pues es imposible encontrarse en un estado de redención, este es simplemente un objetivo y para llegar a él se recorrerán diversos caminos. Pero ¿qué sucede con el altruismo? La acción de superponer los objetivos de los otros frente a los propios. Ahora visto, en términos computacionales, veríamos un comportamiento extraño para la optimización donde se apreciaría una evolución lenta del sistema e incoherencias en ciertas operaciones. Ahora podríamos introducir el concepto de tenacidad, la cual definimos como una capacidad de tolerar una situación o de realizar una acción guiada por la intensidad de una emoción. Es decir, nuestra capacidad de afrontar una situación muy emotiva sin dejar que dicha situación afecte nuestra decisión ni nuestro comportamiento. Abordemos ahora el concepto de trascendencia. La trascendencia desde la óptica de la memoria hace referencia a toda la memoria que permanece en nuestra conciencia y que influye en nuestros comportamientos futuros. Dichas memorias nos ayudan a generar acciones recurrentes a ciertas situaciones, sin embargo, estas son difíciles de olvidar o evitar. Por último, está el concepto del olvido, el cual nos permite no guardar ciertas situaciones en nuestra memoria y también olvidar eventos que no son trascendentales en nuestras vidas. El autor ilustra una situación en la cual los estados emocionales influyen en los juicios morales, más concretamente analiza una parte de la obra Mahabharata en la cual las emociones pueden generar diferentes dilemas morales influenciados por el contexto. Ya entendidos estos conceptos, se plantean esos tres paradigmas filosóficos de la vida, que vistos desde una óptica computacional, el primero sugiere que un agente debe mejorar su función de fitness, la cual traerá un mayor beneficio, de manera que éste actúe pensando únicamente en sí mismo. El segundo paradigma sugiere una optimización global del sistema sin tener en cuenta los parámetros individuales. Finalmente, el tercer paradigma sugiere no usar ninguno de los dos primeros, sino solamente dejar que éste decida bajo ciertos parámetros internos, sin una noción de beneficio ni castigo. ¿Cuál de esos paradigmas debemos aprovechar? Es una pregunta abierta que les dejamos como reflexión de este capítulo número 13. Capítulo 14. Perturbaciones del deseo. Este capítulo trabaja una serie de conceptos complementarios a los vistos en el capítulo anterior, pero nos brinda una aproximación histórica de los mismos englobando temáticas como la base del pensamiento de Asia del Sur y del Este, pensamiento contemporáneo, emociones y sentimientos. El estudio del pensamiento de Asia del Sur y del Este ha establecido estas preguntas como base del entendimiento de las emociones. ¿Las emociones pueden competir o ser comparadas con la razón y la moral? ¿Las emociones juegan un rol positivo o negativo en lo que se considera una buena vida? ¿Son las emociones inteligentes en algún sentido? Dentro de las teorías o acercamientos que compiten por explicar y entender las emociones en Asia del Sur y del Este, se encuentran unas que curiosamente refuerzan los estereotipos occidentales. En lo que concierne al pensamiento más actual, se establecen ciertos conceptos o definiciones en el entendimiento de las emociones. Se diferencia la emoción básica de otras ocurrencias cognitivas como conocer, reconocer y calcular. A su vez, se entiende como una mezcla variada de sentimiento, afecto, reserva moral e indicios del deseo. Para el entendimiento de las emociones se establece que la conciencia representa las interacciones del mundo exterior con el lógico interior. En cuanto a las sensaciones o feelings, las sensaciones no son emociones, son movimientos transitorios dentro o fuera del cuerpo. Por ejemplo, el tacto hace referencia a que las sensaciones de temperatura que se perciben al tocar algo frío o caliente son temporales. Los síntomas de estos movimientos sí se consideran emociones. El ejemplo que dan en el libro es que la sensación de dolor puede llevar a un estado emocional de miedo. Existe un ejemplo en el que se habla de Krishna,
donde éste toma dos posturas o roles, una de gurú, en la que en cierta medida se juzga la actitud de debilidad, y una como analista, en la medida que lo lleva a entender la fragilidad del juicio que está haciendo. El autor menciona que para el pensamiento de Asia hay dos emociones que se imponen en el camino del autocontrol. De estas hace un análisis del deseo y cómo a partir de este y del apego a las cosas pueden surgir otro tipo de emociones negativas o contraproducentes como el miedo. La praxis transformadora requiere la vigilancia contra las obstrucciones y la egosatisfacción o fetichismo y aburrimiento de las pasiones. El autocontrol es un método que lleva nuestras vidas a un estado completo de felicidad.